Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la convocatoria. Celebro que los militares podamos participar de este encuentro, tanto los que podemos exponer como los que están de oyentes, en este espacio para la reflexión del futuro de la defensa nacional. Vamos a tratar de combinar algunos conceptos con algunas realidades incómodas, que si no las asumimos y no las resolvemos, vamos a asistir a la profundización de la agonía a la que tienen sometido en este momento las Fuerzas Armadas. De lo que aquí se trata es de que la Argentina tenga un instrumento militar eficaz al servicio de los intereses nacionales. Fuerzas Armadas profesionales, condición necesaria pero no suficiente, deben ser nacionales, Fuerzas Armadas patriotas. Yo he pensado 3 criterios ordenadores para esta reflexión. La primera, la política de defensa nacional e instrumento militar debe ser el resultado del desarrollo de una capacidad política y estratégica, elevado criterio político y rigor científico en la gestión estratégica. No hay espacio para la alquimia, no hay espacio para las soluciones aleatorias y menos aún hay espacio, como sucede hoy, para importar estrategias o políticas ajenas a nuestros intereses nacionales. La segunda cosa, o el segundo criterio, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, la política de defensa y el instrumento militar no son un fin en sí mismo. Deben ser el correlato de un proyecto nacional, que es la aspiración colectiva, que está fundada en 2 finalidades esenciales. La seguridad, como criterio de soberanía, integridad territorial, autodeterminación, control efectivo de nuestros recursos, y el bienestar, en términos de desarrollo humano, económico y social. La política de defensa es parte de la conducción nacional y del poder nacional que debe ser construido. No es simplemente una declamación que después no tiene efectos prácticos. Ese proyecto nacional tiene que tener 2 características: una elevada conciencia territorial, que acá se mencionó bastante, la identificación con el territorio, que es lo que representa realmente la Argentina, en sus atributos que fueron perfectamente definidos en los paneles anteriores. Y después una clara conciencia situacional y geoestratégica. ¿Cuál es la relación con los otros actores y los otros escenarios, teniendo en cuenta, como manifestaron recientemente, 25% del territorio argentino usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña, la reconfiguración de las prioridades estratégicas de Estados Unidos relacionadas con el Atlántico Sur y con nuestros espacios soberanos, y la actitud de nuestros vecinos, como fue mencionado acá, Chile, Brasil, Uruguay, donde hay 2, Chile y Uruguay, que sirven de base de apoyo logístico a la base naval, a la base militar británica. ¿Cómo vamos a hacer para interactuar con eso? El tercer punto es que hay que tomar a la defensa nacional y su instrumento militar como un sistema. Hay una tendencia a hablar de cosas sueltas, ¿no? Es decir, es más, a lo largo del tiempo se ha discutido el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, las amenazas genéricas, la racionalización del instrumento militar. No, esto es una cuestión absolutamente integral que tiene que partir de un planeamiento minucioso y riguroso. En el centro de ese sistema están las personas. No se puede concebir un sistema o una organización si no está en su esencia el personal. Los hombres y mujeres que conforman el sistema de defensa, militares y civiles, que son aquellos que ejercen los roles de conducción, de asesoramiento. Las armas y los sistemas de armas son operados por personas, no por robots. Para atender estas 3 premisas, yo he seleccionado 4 herramientas que me parecen absolutamente fundamentales y esenciales. Una es el planeamiento, otro es el régimen profesional militar, el tercero es el presupuesto y el cuarto es la logística.
No podemos prescindir de ninguno de ellos. Y paso a detallar algunos aspectos. El planeamiento. Hoy hablaban de la conducción política de la defensa. El planeamiento justamente es la que marca exactamente cuáles son los diferentes niveles de conducción. En el nivel político, que es el ámbito del diseño, es el que determina el qué y el para qué de lo que hay que hacer, está materializado en la emisión de la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es la que fija los objetivos, establece cuál es la concepción estratégica del país y define prioridades y criterios de empleo. Y en el ámbito de la conducción estratégica militar es la elaboración de los planes de corto, mediano y largo plazo que establece el cómo, el cuándo y con qué vamos a hacerlo. ¿Cuál es la situación actual de estos dos niveles de conducción? La última Directiva de Política de Defensa Nacional fue la de 2021, gobierno del doctor Alberto Fernández y el ministro Agustín Rossi, donde establecía básicamente cuál era el criterio: una defensa defensiva, autónoma y cooperativa. Defensiva porque vamos a atenderlo todos en nuestro territorio, no vamos a proyectar poder. Autónoma porque estamos estableciendo un diseño propio, ¿sí? Y despegándonos de las dependencias externas. Y cooperativa porque estamos en un ámbito regional donde establecíamos alianzas. ¿Qué es lo que pasa ahora? No solamente el gobierno incumplió con lo que determina la resolución o el decreto, mejor dicho, de ese momento del ciclo de planeamiento de emitir su Directiva de Política de Defensa Nacional, sino que optó por un alineamiento dogmático con la Agenda de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, totalmente ajena a nuestros intereses nacionales. Y con otra particularidad, empujando los límites para llevar a las Fuerzas Armadas a ejercer funciones en el ámbito de la seguridad interior. ¿Cuáles son las consecuencias que produce esto? Primero, cambiarle el rol a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que no están preparadas, ni organizadas, ni instruidas, ni equipadas para ejercer funciones de policía ni de guardias nacionales. El segundo problema es que si le cambiamos de rol, ¿quién va a asumir el rol de la defensa de la soberanía y la integridad territorial? La pregunta sería, ¿será que vamos a delegar la soberanía en otro Estado o la vamos a tercerizar? Ya hay algunos intentos de tercerizar incluso la inteligencia estratégica en una empresa privada. Son llamados de atención. Y si esto no alcanzara, a mi juicio, las amenazas a las cuales quieren afrontar el narcoterrorismo, el terrorismo internacional, no son amenazas que estén configuradas en la Argentina donde ameriten el empleo de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que hay 4 fuerzas federales perfectamente organizadas, equipadas e instruidas para el delito complejo, ¿sí? y el crimen transnacional. Y si eso no alcanzara, hay 24 policías provinciales que pueden atender ese nivel de agresión. Y si eso no alcanzara, la Ley de Seguridad Interior establece cuáles son los criterios, en el caso de que se vean superadas, para poder ejercer. Es decir, que están todos los mecanismos institucionales para hacerlo y no involucrar a las Fuerzas Armadas. No será cosa que quieran que abandonemos la decisión autónoma de defender nuestra soberanía y alguien hablaba, no sé si era Agustín, de ese paraguas de que la soberanía la va a ejercer otro Estado. Segundo tema, o segunda herramienta, el régimen profesional militar. El régimen profesional militar son los incentivos de desarrollo profesional y de bienestar que deben tener los integrantes de las Fuerzas Armadas para poder ejercer. Es decir, ahí le estamos dando un propósito y un horizonte para su desarrollo personal y profesional. La finalidad de un régimen profesional militar es primero que la gente quiera, el ciudadano quiera ingresar a las Fuerzas Armadas y que después, estando dentro de las Fuerzas Armadas, quiera permanecer, cosa que no está sucediendo. Cuando hablamos de desarrollo profesional hablamos de los planes de carrera. Planes de carrera que están en relación a la formación y a la ocupación de roles. Roles que tienen que estar actualizados en función de la evolución del campo de batalla y de la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas de armas. Pero también la formación en los intereses nacionales. Yo siempre vuelvo a repetir de que no hay en los institutos militares todavía una materia geopolítica que hable de los intereses nacionales.
Entonces, si queremos decir por qué las Fuerzas Armadas tienen ese cabildeo respecto de para dónde vamos, es porque también hay una falla de origen. No estamos formando a nuestros conductores en los intereses nacionales. Relacionado con el bienestar. El bienestar está implementado en tres cosas: los salarios, la asistencia sanitaria y la seguridad social. Tres cosas que las han demolido. El problema con lo salarial tiene dos aristas. La primera, hay una cuestión de inequidad manifiesta. Las Fuerzas Armadas cobran diferente de las Fuerzas de Seguridad. ¿Cuál es el fundamento? Ninguno. Es como si yo dijera que el ministro de Seguridad tiene que cobrar más que el ministro de Defensa. No habría ningún fundamento. La segunda es que el 60% del personal está por debajo de la línea de la pobreza. La asistencia sanitaria, ya se mencionó acá, una obra social quebrada, donde no le pueden dar asistencia ni al personal militar ni a su familia. Y el tercero, que hay alarmas concretas de un desfinanciamiento de la seguridad social, de la Caja de Retiros y Pensiones. Entonces, ¿cómo pretendemos que la gente esté concentrada y enfocada en su profesión? Gente que le pedimos dedicación exclusiva en altas condiciones de estrés. Pensemos en un piloto de combate, pensemos en gente de las fuerzas especiales, donde tiene su mente puesta que no puede sostenerse a él y a su familia en estos aspectos. Es un argumento absolutamente falaz decir, venimos a revalorizar a las Fuerzas Armadas cuando las tenemos en una situación de precariedad salarial y sanitaria. Imagínense el impacto psicológico sobre los cuadros. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Inmediatas, bajas en gran cantidad de personas altamente calificadas que migran hacia las policías provinciales. Caso más concreto, la Policía de la Provincia de Córdoba, que acaba de organizar una unidad antiterrorista. Las fuerzas especiales del Ejército han ido masivamente, los jóvenes, porque a los más grandes no los toman, pero los jóvenes han migrado hacia esa unidad de especialización antiterrorista. Y están vaciadas las organizaciones. Para volver a recuperar esa capacidad, ese hombre tiene que ingresar de nuevo a las fuerzas, hay que formarlas, tiene que tener adiestramiento y tiene que tener cierto expertise en lo que está haciendo. Es decir, que la curva de formación es mucho más larga de lo que yo puedo determinar. ¿Cuál es la realidad también con esto? Respecto de nuestra gestión, digo nuestra gestión porque yo estaba en el Ministerio y participé de eso. Nosotros presentamos un régimen profesional militar al Congreso de la Nación, que empezó con la gestión de Agustín y terminó con la gestión de Jorge Tayana, que contenía todos estos aspectos relacionados con la escala salarial, con la trayectoria profesional militar, que la vieja ley que todavía está en vigencia, la 19.101, no tenía ese apartado, y tenía todos esos condimentos. ¿Qué sucedió? Ni bien asume el presidente Milei y la retira del Congreso. Es decir, no fueron capaces ni siquiera de discutirla ni de mejorarla, pero tampoco presentaron una propuesta alternativa. Es decir, que hoy estamos administrando nuestros recursos humanos con una ley que tiene más de 50 años de vigencia y no contemplaba algunas cosas que hoy están sucediendo. Cuarto punto, o cuarto aspecto, el presupuesto. Ya de por sí un presupuesto exiguo, que no permite atender cuestiones de funcionamiento, de adiestramiento y sostenimiento operacional. Sumado a eso, la derogación del inciso 1 del artículo 4 de la ley del FONDEF, que da una previsibilidad porque generaba, ¿sí?, unos recursos permanentes para darle pluralidad a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas. Eso fue suprimido, es decir que tampoco lo tengo. Y si con eso no alcanzara, el otro día, con una decisión administrativa, un recorte presupuestario de 49.000 millones o un poco más para las Fuerzas Armadas que afectan el adiestramiento operacional, el sostenimiento y las adquisiciones. Sumado a eso, el plan ARMA de incentivar a la venta de activos de las Fuerzas Armadas, que son bienes de capital, para cambiarlos por bienes de uso, que con el tiempo se deterioran. Es decir, es como yo viendo las joyas de la abuela, o las propiedades de la abuela, para asumir deudas, y el día que me gasté la plata no puedo vivir más. Bueno, eso le va a pasar a las Fuerzas Armadas. Ya pasó en la década del 90. El comando Arsenal es donde ahora funciona
ahí en Figueroa Alcorta se vendió y con eso no representó absolutamente nada para las Fuerzas Armadas en materia de equipamiento ni de adiestramiento. Y en esta última cláusula del Plan Arma dice sujeto a las condiciones de equilibrio fiscal. Quiere decir que si el equilibrio fiscal no existe, ni siquiera ese 10% que hablaban va a ir para las Fuerzas Armadas. El último punto es la logística. La logística está absolutamente deteriorada, como una desinversión manifiesta desde 1983 hasta la fecha, con 2 periodos de recuperación o con grandes iniciativas, 2013-2015, 2020-2023, donde se empezó a tratar de revertir este ciclo de desinversión y de falta de equipamiento. No había nada para comprar, no había repuesto, no había mantenimiento, entonces la cadena de abastecimiento se rompieron las cadenas de mantenimiento y lo peor, se rompieron las cadenas de conocimiento. Hemos perdido mecánicos especializados en aviación, en automotores, en armamento. Nuestros ingenieros militares que podrían dar una muy buena participación en el tema de la logística y en el tema de la producción para la defensa, también no tienen ni siquiera planes de carrera concretos para asumir roles efectivos en este ciclo. Y las consecuencias son, se ha perdido la simplificación logística, se compra, válgame la vulgaridad, al menudeo. No hay simplificación, digamos, las grandes Fuerzas Armadas del mundo reducen calibres para tener simplificación logística. El tema de la familia de vehículos o las plataformas aéreas la simplifican por ese sentido. La economía de escala. Y ya me pasé. Procesos administrativos demasiado largos, donde evita que se desarrolle una iniciativa muy buena en nuestra gestión, que fue el tema del desarrollo de proveedores locales. Pero si yo no le doy un horizonte de previsibilidad, como digo, voy a poner una línea de producción que nadie me asegura que yo pueda seguir abasteciendo por muchos años. Eso tiene costos. ¿Cuáles son los desafíos para la reconstrucción? Y con esto cierro, pido disculpas a mis compañeros. Creo que el gran desafío es hacer un programa, o por lo menos diseño de unas bases programáticas para el futuro, teniendo en cuenta todos estos aspectos que hablamos. Pero el factor determinante es el tiempo. 2027 es mañana, pero antes de mañana tenemos que convencer a la sociedad de cuáles son nuestros objetivos para la soberanía nacional, cuáles son nuestras pautas para el desarrollo de un instrumento militar eficaz al servicio de los intereses nacionales. Entonces yo digo, tenemos que empezar a trabajar ahora para empezar a seducir a la sociedad, para unificar criterios, porque como dije anteriormente, como es el correlato de un proyecto nacional, es una aspiración colectiva, por lo menos la gran mayoría debe estar consciente de estos aspectos que estamos diciendo. No podemos ser nosotros solos. Y con esto termino. Muchas gracias por la convocatoria. Un placer compartir el panel con Sergio y con Jorge.